Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con esta serie de mensajes en Marcos capítulo 2. En esta oportunidad veremos la pregunta que se le hace a nuestro Señor Jesucristo acerca del ayuno. Esta pregunta, ni más ni menos, va a venir de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos. Vamos a leer en Marcos capítulo 2 del versículo 18 al verso 22. Y dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La pregunta que se le hace a nuestro Señor Jesucristo es acerca del ayuno, el por qué los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no estaban realizando ayuno. Recuerden que el ayuno era algo que se realizaba y solamente obligatoriamente se, se llevaba a cabo una sola vez al año, de acuerdo con la Torá, una sola vez al año. Sin embargo, era parte de la tradición de los judíos en los tiempos de Cristo ayunar mucho más que eso. Recuerden lo que se nos dice en Lucas capítulo 18, donde tenemos un retrato de un fariseo allí con un publicano. Era una persona que ayunaba varias veces, inclusive a la semana, lo cual eso indicaba supuestamente una persona más espiritual o que tenía un ejercicio espiritual superior a los demás. Y Jesucristo es el Mesías y Él es Dios mismo. Él es el enviado, el prometido es en las Escrituras. Y esta controversia que se presenta aquí no es nada más y nada menos que un cuestionamiento. Eso es lo que entendemos. No es una pregunta simplemente para informarse, sino que es más que nada casi como un regaño. Y en el versículo 18 vemos que los seguidores de Juan el Bautista, que no traspasaron su obediencia a Jesús, pareciera, para ese momento Juan estaba encarcelado, de acuerdo con Mateo capítulo 4, versículo 12. La pregunta indica que estaban observando la tradición farisaica. Y los fariseos, la asociación de los discípulos de Juan con los fariseos, indica que ambos grupos estaban molestos por el problema levantado por la asociación de Jesús con los recolectores de impuestos y pecadores. Ambos de estos grupos estaban molestos porque Jesús estaba con ellos, como lo dijimos anteriormente en la controversia contra la confraternidad. Bien, el ayuno, el ayunar 2 veces por semana era la mayor expresión del judaísmo ortodoxo en tiempos de Jesús. En el Antiguo Testamento prescribía únicamente un solo ayuno en el día de expiación, de acuerdo con Levítico 16, versículo 29 al 31, como decíamos anteriormente. Sin embargo, a Jesucristo se le está pidiendo eso. ¿Por qué no ayunan? Y aquí se desata una controversia. Y Jesucristo va a contestar a esa pregunta que se le hace en el versículo 18 y dice así en el verso 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? En la ilustración de Jesús, los que están de bodas eran los encargados de llevar a cabo las festividades. Obviamente, esto no era un tiempo para ayunar, lo cual estaba usualmente asociado con lamentación o tiempos de gran necesidad espiritual.
Continúa diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 19: entre tanto que no tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Claro, lógicamente. El punto de Jesús era que el ritual practicado por los discípulos de Juan y los fariseos no tenía relación con la realidad. No había razón alguna para que los seguidores de Jesús se lamentaran y ayunaran mientras disfrutaban de la realidad única que Él estaba con ellos. Es decir, ¿cómo iban a ayunar si realmente era Dios, era el Mesías quien estaba ya allí con ellos? Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 9, Isaías, el profeta Isaías, considerado uno de los profetas mayores, no porque haya diferencia en la profecía, sino por la cantidad de profecía que él se nos da a través de él, por su cantidad de páginas que tiene su libro. Y en Isaías capítulo 9, allí está el nacimiento y reinado del Mesías, es una profecía. Y el versículo 6, por ejemplo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Noten ese título. Por supuesto, este es Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, Dios en el Antiguo Testamento, quien Jesucristo también es Dios. Así, aquí es más claro que el agua. Por eso es que Jesucristo es llamado Emmanuel en su nacimiento, que significa Dios con nosotros. Pero aquí en el Antiguo Testamento Isaías llama a Jesús como Dios fuerte. Y no solo eso, sino que se atreve a decir Padre eterno. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es algo que nosotros no podemos entender. Como Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, es algo totalmente, son personas distintas, diferentes. Sin embargo, hay un solo Dios, y eso es lo que nos enseña las Escrituras. Así que no podemos objetar eso, simplemente lo creemos. Y Él es príncipe de paz. O sea, es Dios quien está prometido durante muchos, desde que el hombre acaba de cometer su primer pecado, su desobediencia, y ya es prometido nuestro Señor Jesucristo allí en el Génesis capítulo 3. Y ellos están pidiendo que ayunen, o sea, no son realistas y no están ubicados en el tiempo en el cual ellos están. Los discípulos de Juan el Bautista pareciera que no estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista había dicho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías, el que había de venir. Pero esto no nos debe llamar mucho la atención. Acuérdense que Juan el Bautista fue una persona que al final tuvo una crisis espiritual, tuvo una crisis como muchos de nosotros sabemos tener, y él llega a dudar si Jesucristo es el Mesías. Y bueno, Jesucristo lo que va a hacer es nada más y nada menos que enviar un mensajero y decirle que les diga todo lo que está sucediendo, es decir, todos los milagros. En el capítulo 2 de Marcos venimos de hablar de un milagro que Jesucristo ha sanado a un paralítico. Bien, entonces continuamos con el versículo 20 que dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Esto se refiere a un levantamiento súbito o ser tomado violentamente, una obvia referencia a la captura y crucifixión de Jesús. Y luego dice: y entonces ayunarán. Un tiempo apropiado para lamentarse sería la crucifixión de Jesús. Es decir, que Jesús, posiblemente en este versículo encontramos quizás la primera referencia a su muerte de una manera explícita. Allí podemos ver que Jesús está haciendo referencia. Quizás sea la primera vez que lo va a hacer. Después Jesús lo va a hacer mucho más claro y Él va a decir que Él va a morir. Pero por lo pronto Él
está diciendo de que vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió en Getsemaní. Judas va a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, quienes también están haciendo, son parte de esta pregunta y son muy importantes en lo que significa la muerte de Cristo, dado que ellos son judíos, son parte del pueblo de Dios, y Jesús quiere venir a salvar a su pueblo. Él ha sido enviado a su pueblo y ellos lo rechazan. Pero no debemos olvidar que quien mata a Jesús en primera y última instancia, quien mata a Jesús y quien da a Jesús a morir en la cruz, es Dios mismo. Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada, al menos que el Padre les permita. Yo podría enviar a muchos ángeles y ser librado. Eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que es una realidad. Pero eso no pasó. Él fue el Cordero de Dios, como se nos dice en Isaías capítulo 53. Podemos ir allí, ya que citamos Isaías 9. Podemos ir a Isaías capítulo 53. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Noten que el profeta comienza diciendo, haciéndose una pregunta retórica y diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El anuncio que el Mesías ha llegado, el anuncio que Juan el Bautista había propagado durante todo Jerusalén, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa con otra pregunta diciendo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Noten que el pueblo de Israel, y eso, las palabras de Isaías son inclusivas. Él es parte de ese rechazo que se le va a dar a nuestro Señor Jesucristo, más inatractivo para que le deseemos. Él se hace parte porque Él también es judío. No hay ningún deseo de parte del pueblo de Israel en aceptar a Jesús como el Rey de reyes, el Señor de señores. Y luego continúa diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hace tiempo conocí a un amigo de México y escuchando su testimonio pude observar su vida, que era una vida de sufrimiento. A mi amigo de México, Dios no le permitió ser padre, lo cual le trajo problemas en un futuro porque su esposa lo rechazó por esa causa y lo abandonó. Al poco tiempo sufre una enfermedad que llevó a tener que gastar mucho en médicos, hospitales, lo cual entró en una deuda y el banco le quitó la casa que tenía. Se queda sin casa. La empleada le llevó, mientras él estaba agonizando en el hospital, le llevó todas sus pertenencias de la casa. Y de allí, del hospital, salió con la ayuda de un amigo, casi como el relato del samaritano, y luego pudo reponerse. Pero hasta hoy en día, él mira su vida y se da cuenta que es una vida sufrida, y no deja de sufrir por su vida. Y vemos que el Hijo de Dios, quien ha creado el mundo, el cielo, las estrellas, todo lo que hay en el cielo, en el universo, está puesto allí por Dios y para Dios, cada ser humano, cada partícula. Sin embargo, se nos describe que Él es un hombre, es un varón de dolores,
Es una persona despreciada y desechada. Y fue menospreciado y no lo estimaron. Fue el siervo sufriente de Jehová, como dice Isaías. El sufrimiento del siervo de Jehová. Es por eso de que quiero terminar este relato y decir que mi amigo conoció a Cristo en medio del dolor. A veces pensamos que como instintos de seres humanos tratamos de eludir lo que nos hace sufrir. Queremos vivir del placer. Queremos comer y comer porque eso nos causa placer, buscamos la comodidad. Creo que Dios, en parte de su gracia común, ha hecho de que la ciencia avance y muchas cosas se han simplificado. Y en este último tiempo las cosas son mucho más fáciles que los que eran antes. Y no hay nada de malo en eso, porque eso también es parte de la gracia común, lo que se conoce en la teología. Pero a la vez, el punto es este, que si estás sufriendo, no debes sentirte víctima. No debes sentirte de que tú eres tan importante que no necesitas sufrir, que no tienes que sufrir. Eso es algo que viene desde que nosotros nacemos. Y si hay algo que queremos enfatizar en este momento es que Jesús, si Él lo tiene todo, porque lo tiene todo, ¿por qué sufrió así? Es atacado por los hombres, es atacado por los demonios y es desamparado por el Padre en la cruz, diciendo las palabras Elohim, Elohim, lama sabactani, donde Jesucristo fue desamparado por el Padre. Uno de los momentos más fuertes, la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo era un momento para ayunar, y ese es el punto aquí. Era el momento para ayunar porque ellos van a ser dispersados, como dice el Evangelio. Herirán al pastor y sus ovejas se van a dispersar. Y eso es lo que ocurre. Luego Jesús en el versículo 21 y el versículo 22, Él ofreció dos parábolas para ilustrar que su nuevo e interior evangelio de arrepentimiento y el perdón de pecados no podría ser relacionado o contenido en las tradiciones antiguas y externas de autojustificación y ritualidad. Es increíble que eso es lo que está buscando el ser humano. Se hace una persona religiosa, se busca cierta espiritualidad a través, en este caso, el ayuno, como lo estaban haciendo los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, y ponen rituales, como decía anteriormente, y se autojustifican. Y Él va a dar esas dos parábolas, donde habla de odres nuevos, y dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo que nos está diciendo acá es algo obvio y es algo lógico a través de estas dos parábolas. Y el punto aquí es lo siguiente: es dejar de creernos autosuficiente, de dejar de creer en nuestra propia religión, de dejar de creer que porque cumplimos cierta ley vamos a ser salvos. Elías, que no quería, sabía que los cuervos eran animales inmundos, sin embargo Dios rompe la tradición y le envía cuervos para alimentarlo. No creas que porque estás cumpliendo un mandamiento, y esto no es predicar antinomianismo, pero no creas porque cumplir mandamientos vas a ser aceptado por Dios. No creas que porque guardas el sábado, que va a ser la otra controversia que va a tener Jesús, que lo estaremos hablando en el próximo capítulo. No es así.
Tampoco creas que porque tienes un título de ser cristiano, simplemente eso es orgullo y autosuficiencia, creyendo de que porque tienes cierta interpretación y ciertos pensamientos acerca de Dios, la Biblia y la espiritualidad, vas a ser aceptado por Dios. Nunca serás aceptado por Dios hasta que te humilles delante de Él, hasta que vengas y reconozcas que eres un hombre pecador y pongas tus ojos y la mirada únicamente en quien es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, como dice Timoteo. Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para terminar, quiero decirte que dejes de confiar en tu autojustificación y en tu propio ritual. Deja de confiar en que eres una buena persona. Confiesa tu pecado. Dile basta a tu carne. Dile que ya es demasiado la confusión que tienes. Acepta a Cristo. Búscale de todo corazón donde quiera que estés. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la verdad bíblica, y comienza a vivir cada día para la gloria de Dios. Pero no por miedo al infierno, no por miedo a lo que te puedan decir, sino en agradecimiento a Dios. Esa es la diferencia entre una persona religiosa y una persona que ha recibido un poder de lo alto a través del Espíritu Santo. Y ya no hay cobardía, hay dominio propio y hay amor de parte de Dios. Oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este tercer mensaje. Gracias por esta controversia que fue contestada por ti, Jesucristo, de una manera tan simple, a través de esas dos parábolas, que usan el sentido común, Señor, de la tradición, de la cultura de aquel tiempo, para indicarnos que no podemos justificarnos por el ayuno y decir que estamos ayunando, porque eso es lo que querían hacer con esa pregunta. Supuestamente estaban más cerca de Dios. No era el tiempo para ayunar, era el tiempo para aprender de Dios que había descendido del cielo a la tierra. Y hoy, gracias a ti, no solo tenemos un relato audible, tenemos la Biblia, que ha sido sellada, que el canon se nos ha entregado para repetir tus palabras cada día al momento que queramos repetirla y leerla, lo cual eso significa que es mucho más, mucho más. Te damos gracias, Señor, y sé tú obrando en nuestros corazones. Amén.